Este podcast es presentado por Book. Bienvenidos y bienvenidas a DF Jobs, el nuevo podcast laboral de Diario Financiero presentado por Book. Les saluda y habla Carolina León, periodista laboral de DF. Y bueno, les invito cordialmente a este espacio que tenemos la finalidad de conversar y profundizar un poco en las implicancias laborales de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Me acompañan en esta oportunidad y en los próximos capítulos el socio y director del equipo laboral de Albal Saliasnik, Jorge Redondo. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. Bien, muchas gracias. La socia de asesoríaslaborales.cl, Gwendolyn Silva. Hola. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? Hola, Jorge. Bien, un agrado, gracias por la invitación, tanto el Diario Financiero como Book, para reunirnos acá en temáticas de conversación, junto a Gwendolyn, que siempre hemos tenido distintas instancias en que hemos podido conversar de temas laborales, y la idea es poder entregar, ojalá, las visiones, opiniones y sugerencias que tenemos respecto a los cambios legales que se aplican durante el año 2024. Excelente. Gwendolyn, querida, gracias por la participación. Cordialmente asumas este espacio. Gracias a ustedes y bueno, hay harto de qué hablar. Así que hay harto bastante de qué hablar. De hecho, en esta primera edición particularmente me gustaría profundizar en un tema que tiene bien preocupados y ocupados a los actores del mercado laboral y que de hecho dice relación con uno de los temas más álgidos que trajo consigo la ley, que esta modificación al polémico y conocido inciso 2 del artículo 22 del Código del Trabajo, el cual regula a los trabajadores exentos de jornada laboral. En términos simples para la gente común y corriente, aquellos trabajadores que no marcan tarjeta, que aquí la ley vino a limitar un poquito el uso de esta figura. En este tema, ¿qué cambio introdujo la ley? ¿Cómo cambia respecto a lo que ya existía? Parto por Jorge. Respecto a este artículo, las personas que están excluidas de jornada, es decir, efectivamente que no les rige la norma a las 44 horas ya actualmente, no tienen derecho a horas extras y no registran su jornada. El cambio más sustantivo a mí me parece obviamente es que se reducen los supuestos de aquellos trabajadores que pueden estar excluidos de jornada. Pasamos de una norma que tenía más o menos a 5 o 6 tipos de trabajadores que podían estar excluidos, a una norma que lo estableció principalmente para 2, que son los cargos gerenciales y las personas que tienen facultad de administración, o los jefes, por llamarlo sucintamente, y el segundo es un concepto que se mantiene, en cierto modo, respecto de la misma redacción anterior, que es aquellos trabajadores que presten sus servicios sin fiscalización superior inmediata en virtud de la naturaleza de sus funciones. Unido con eso es la interpretación que además ha mantenido la Dirección del Trabajo respecto de qué se entiende por aquellos trabajadores exceptuados, más bien aquellos trabajadores que están sin fiscalización superior inmediata. Creo que ahí tenemos todo un tema porque hay en mi opinión, efectivamente hay postura respecto a lo que a mí me parece una rigidización respecto de esa interpretación de quienes estarían sin fiscalización superior inmediata, por tanto una limitación respecto a aquellas personas que pueden estar excluidas. Perfecto. Gwendolyn, a ti que te toca hablar harto con los trabajadores, ¿qué se entiende por no tener supervisión superior inmediata, que esta figura que está como ahí generando inquietud al interior de la empresa? Mira, la verdad es que, bueno, en primer lugar se elimina un elemento sustancial que es el elemento locativo del lugar. O sea, se entendía que quienes no estaban en un lugar fijo de trabajo podían estar sujetos a esta liberación de marcaje de jornada. Sin embargo, aquí la ley explícitamente lo deja fuera y queda este concepto que dice Jorge, fiscalización superior inmediata. ¿Y eso qué significa? Que mi jefatura o quien me supervisa sepa lo que yo estoy haciendo o cuándo o en qué horario estoy trabajando. Y es allí donde viene el tema y que va unido a los sistemas de registro de asistencia o puede ser geolocalización de los trabajadores para ver si efectivamente hay una supervisión inmediata respecto de esos trabajadores. Y claramente muchos trabajadores estiman que sí tienen supervisión sin perjuicio de que no estén constantemente vigilados o marcando tarjetas, porque su jefatura puede saber dónde están, ya sea por un GPS o generalmente tienen muchas veces máquinas que dan cuenta del trabajo que van realizando y que el empleador eso lo utilice para controlar, significa que estarían bajo esta supervisión, que son un poco los mecanismos tecnológicos a que se refiere la Dirección del Trabajo en su dictamen. Perfecto. Se limitó a esta figura. O sea, tú me planteabas que antes existían más causales en cierta forma para estar exento de jornada y ahora son más bien 2 escenarios en cierta forma. Desde el punto de vista del marco normativo, sí, se reducen los escenarios, pero además también está la interpretación que al respecto tiene la Dirección del Trabajo en su dictamen que sacó en febrero, respecto a entender cuándo hay fiscalización superior inmediata o no.
Efectivamente, como dice Gwendolyn, la DT toma un criterio de un aspecto locativo o geográfico, pero hay que tener en cuenta que esta norma de la ausencia de fiscalización superior inmediata estaba en la regulación anterior, incluso viene del año 1931. Yo hice una pequeña búsqueda de desde cuándo se incorporó a nuestra legislación este tema de la gente que está excluida sin fiscalización superior inmediata, y es del año 31. Lo que ha pasado del 31 al 2024 es que ahora en 2024 se le dio una interpretación mucho más restringida. Yo no comparto esa interpretación porque la relación laboral es una relación per se donde existe subordinación y dependencia, donde evidentemente existe control de una parte respecto a la otra, que es el empleador. Por tanto, el solo hecho del control, en mi apreciación, no puede ser constitutivo de que alguien esté con fiscalización superior inmediata, más aún con la masificación de las tecnologías y con una norma que se mantiene en el 2024, pero no a los ojos de lo que era en el año 1931, que cuando se incorporó efectivamente esta exclusión, si es que mi búsqueda fue correcta y que efectivamente fue en el 31, pero creo que la mirada va más bien también ahí respecto a cómo la autoridad administrativa se acercó respecto a estas causales de exclusión que se manifestó en el inciso segundo del artículo 22. Jorge, entiendo que este puede ser un concepto que viene hace mucho tiempo, como tú lo mencionas, y que pueden haber opiniones distintas respecto a qué se debería entender o no como supervisión, pero en la práctica, ¿qué tanto le cambia esto el escenario a las empresas? Porque me imagino que igual son varias las que, no sé si la palabra correcta es abusar, pero son varias las que han implementado contratos de trabajadores sin jornada laboral. O sea, ahora, ¿cuál es la pega en la interna que van a tener que implementar para hacer lo que la ley dice y al mismo tiempo ir en línea un poco con lo que ha dicho la ET? Sí, yo comparto ahí ese juicio y esa apreciación, y creo que con la Wendo podemos llegar a acuerdo. Efectivamente existe una masificación más allá de los supuestos legales respecto al 22 y estamos en la etapa pendular donde estamos yendo eventualmente al otro extremo. ¿Qué cambia? Es que esta es una norma que aplica a toda la industria. Es decir, aquí no te distingue el tipo de industria, no distingue el tipo de tamaño. Creo que esto es un cambio cultural para las organizaciones y también para los trabajadores. Y en lo que cambia es que, si tú dices que nos toca asesorar más a nosotros empresas, es que las empresas tienen que analizar si efectivamente se encuentran dentro de la hipótesis de exclusión o no, si comparten el criterio de la autoridad administrativa laboral, y después, que un tema que eventualmente también podemos ahondar con la Gwendolyn, de bueno, y en caso de discordancia, más bien, si no tengo discordancia con mi trabajador, si voy a forzar un cambio o no voy a forzar un cambio con mi trabajador cuando eventualmente mi trabajador quizás no impugna el estar en el artículo 22. Entonces, cambia en que efectivamente las empresas tienen que conocer esta nueva realidad, tienen que saber la interpretación que tiene la autoridad administrativa laboral, pero también tienen que tomar una posición y decir, ¿sabes qué? Yo comparto ese criterio o no comparto ese criterio. Todos administrados tenemos la posibilidad eventualmente de compartir un criterio administrativo o no, y la misma ley incluso da una posibilidad de una reclamación judicial ante el caso de que la autoridad administrativa insista o mantenga que un trabajador debiese estar con jornada. Pero eso creo que es un tema con la Wendo que podemos entrar si quieres respecto de las facultades de la inspección. De hecho, justamente quiero profundizar un poco en eso, porque Gwendolyn, ya, las empresas se tienen que preparar, pero esto también les da una herramienta a los sindicatos, porque me imagino que en más de una industria debe ser tema la discusión de si corresponde o no corresponde que un trabajador esté exento de jornada, y ahora en cierta forma igual la ET llega un poco a poner orden. Le puede no gustar a algunos, le puede gustar a otros, pero ¿en qué pie quedan los sindicatos también para negociar si se pasan a tener jornada o se mantienen exentos como algunos están hasta ahora? Ya, bueno, la primera pregunta es abuso y por qué. ¿Por qué se entiende muchas veces que esto era un abuso? Porque la exención de jornada, sin perjuicio de que hay interpretaciones que dicen que no es que yo esté exento de jornada, de trabajar más de 45 horas semanales como era la jornada anterior, o ahora más de 44, sino que esté exento de mantener un registro de jornada, ¿ya? Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo práctico? El trabajador que está exento de jornada o que está con el 22 inciso segundo no tiene derecho a horas extra porque no marca, ¿ya? Y puede trabajar más horas quizás de las que de las diarias legales, digamos, más de 10 horas seguidas, o tener tiempos largos de descanso en una misma jornada. Esa es la implicancia real. Entonces, ¿qué pasa con los sindicatos? Claro, muchas veces dicen, mire, la verdad es que sí, estoy con un 22 segundo, pero tengo supervisión inmediata. Tengo que llegar a las 8 de la mañana a una reunión de pauta, por ejemplo, o una reunión de coordinación, y luego salgo a terreno a vender, por ejemplo, si soy vendedor, puede ser de ISAPRE, seguro, etcétera, y posteriormente tengo que volver a la empresa a dar cuenta de lo que hice. Entonces, jornada tengo, no es como que yo no tenga jornada. Perfecto. Entonces, y lo otro que preguntas tú, efectivamente, es hasta dónde está la disponibilidad de esto. ¿Puedo yo decidir qué jornada quiero tener?
más allá de lo que dice la ley, a mi juicio no, porque las normas del trabajo son normas irrenunciables. Entonces yo tengo que cumplir los supuestos. Si tengo supervisión superior inmediata, debo tener jornada. Si no, quedo exento de esta jornada. Pero no por un acuerdo de las partes, existiendo aún supervisión superior inmediata, decir, no, nos vamos a quedar excluidos del 22 porque nosotros dos queremos estar excluidos, aun cuando se cumple el supuesto legal. Justo ese punto quiero profundizar ahora, porque claro, tú me lo planteas, es un tema irrenunciable. Y claro, en cierta forma se limitó esta figura porque, de hecho, las mismas autoridades laborales lo planteaban, se abusaba en cierta forma, pero ya, independiente del abuso que puede existir en alguna industria, de igual modo existe un grupo de trabajadores que se quiere mantener exento de jornada. ¿Qué pasa con ellos? ¿A qué se arriesga también las empresas? Porque imagino que de buena fe puede que ambas partes acuerden, oye, sigamos como estamos, pero no se encuentra ninguna de las dos causales que ahora establece la norma. ¿A qué se arriesgan? Yo ahí tengo una postura que la hemos debatido. Para mí la forma en que quedó redactada la ley dice que en caso de controversia, en el sentido de si estoy bien o mal rotulado con el 22, dice, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención a la inspección del trabajo para que ésta determine si esa determinada labor corresponde o no estar excluida. De esa redacción, mi postura, y sé que no estamos de acuerdo con la cuenta, mi postura es que efectivamente la intervención de la autoridad administrativa laboral queda reservada para el caso de la controversia. Por tanto, y controversia que puede ser el trabajador, la empresa y la dirección del trabajo, una orden de servicio, dice también el sindicato. Pero ojo, para que ese sindicato actúe debe tener la representación de sus afiliados y decirle a los trabajadores que considera que están mal rotulados, y si la inspección va y le pregunta a ese trabajador si corresponde o no que esté mal rotulado y el trabajador dice no, yo no tengo ningún problema, la causa se archiva. El proceso administrativo. Entonces, en mi postura, a propósito de la disponibilidad o no, si no existe controversia entre las partes, la autoridad administrativa laboral no tiene competencia para entrar a resolver. O sea, no puede fiscalizar de oficio en cierta forma. Esa es mi postura. Por la forma en que está redactada la norma, mi postura, es que esto queda, el aparataje estatal se moviliza ante una denuncia. ¿Wendolin? Empresa, trabajador o sindicato. Me entiendo. A ver, yo creo que no estamos de acuerdo en esto con Jorge, porque esa interpretación, que es lo que permite entonces, es disponer de la norma laboral. Ponernos de acuerdo para no cumplir la norma laboral. Entonces, ninguna de las partes denuncia, no va a llegar la inspección del trabajo. Ahora, la técnica legislativa es mala. En eso yo creo que también estamos de acuerdo. Porque permite estas otras interpretaciones. ¿Ya? Porque dice, a petición existiendo controversia, cualquiera de las partes puede solicitar. Pero sin embargo deja fuera la facultad que tiene la dirección del trabajo de velar por el cumplimiento de la legislación laboral. Y si se le quita esa facultad, entonces ¿quién va a velar por el cumplimiento de la legislación laboral? ¿Ya? Ahora, claramente la orden de servicio tampoco aclara mucho, que la orden de servicio, para que se entienda, es una instrucción de la dirección del trabajo cómo se va a fiscalizar, y mantiene esta tesis de que sea la persona interesada, cualquiera de ellos, empleador o trabajador, que hagan la solicitud. Y tal como dice Jorge, también desde el punto de vista del sindicato, también le limita un poco la forma. Incluso en el dictamen habla de que ambas partes, sindicato, trabajadores, o sea, empresas y trabajadores, pueden ir a hacer la consulta a la inspección, pero la inspección va a calificar si está o no dentro del 22, ¿ya? Lo señala como una posibilidad, pero aún así la dirección del trabajo va a velar. Entonces yo ahí digo, bueno, entonces no es disposición de las partes, o sea, la dirección del trabajo va a zanjar en ese caso, pero pueden ir las dos a pedirle a la dirección del trabajo que califique. Ese punto te quiero preguntar, porque claro, me ha llegado, hablando con diversos actores del mercado laboral sobre este tema, algunos actores me han planteado que en algunas empresas se está dando esta dinámica de que se firma como un acuerdo de buena fe, en cierta forma, entre el sindicato y la empresa de mantenerse como están. ¿Esos instrumentos entonces que se están firmando tienen validez? ¿Sirven de algo al momento de que la ET llegue a fiscalizar? En mi postura sí. Se hace en ejercicio de la autonomía colectiva de los actores sociales. El sindicato puede pactar con su empleador, por ejemplo, que considere que una cierta familia de cargo no le corresponde que estén excluidos, y para mí eso es un instrumento válido, es un instrumento vinculante para las partes. Y permíteme, Carola, un segundo a propósito de la facultad de la ADT y de la orden de servicio del dictamen. Los dictámenes y las órdenes de servicio de la autoridad administrativa laboral son obligatorios para sus funcionarios. Por tanto, nos guste o no,
aunque lo diga, de la forma en que lo diga, es obligatorio para sus funcionarios cumplirlo, primero. Y lo segundo, más allá de la competencia de la inspección, de si puede actuar de oficio o no puede actuar de oficio, lo relevante es que lo que resuelva la inspección de si un determinado trabajador corresponde o no que esté excluido, esa resolución no aplica multa de inmediato, sino que esa resolución va a determinar si corresponde que esté excluido o no corresponde que esté excluido, y va a dar un plazo al empleador para que rectifique en un plazo de 6 días. Uh-huh. Sin embargo, el empleador siempre puede, y eso es lo que se mencionó anteriormente, reclamar judicialmente dentro de un plazo de 5º día, y si presenta un reclamo judicial, entonces se inhiben, esa es mi interpretación, se inhiben las facultades de la administración de la inspección a velar por una recalificación, a ver, por corroborar si efectivamente lo que ordenó se cumplió, porque las facultades de la inspección, cuando toma conocimiento de que un asunto esté judicializado, las facultades administrativas en cierto modo se inhiben porque ya está en juego la etapa judicial. Entiendo. Entonces, se producen distintas cosas, la autoridad administrativa, la etapa judicial, la disponibilidad de las partes o no, entonces tenemos distintas formas, y lo que mi experiencia profesional me ha dado es que efectivamente empresas y sindicatos están acordando si un grupo de trabajadores está excluido o no está excluido, y actuando ese sindicato en representación de sus afiliados a través de una asamblea en que le mandaten esta facultad para que el sindicato pueda acordar. Entiendo. Gwendolyn, más allá de la discusión respecto al rol de la ET y este como limbo en el que nos encontramos, la gente igual necesita un poco de claridad técnica a punta de ejemplo. Ha costado un poco que las autoridades laborales los entreguen en cierta forma. Desde su perspectiva, ¿qué trabajadores que actualmente están exentos de jornada pasarían a tener jornada? O sea, uno como ciudadana común y corriente escucha varios ejemplos. Jefe de pasillo en algunos supermercados. ¿En qué industrias, por dar una pista para que la gente entienda más o menos a quién le cambia el panorama? Principalmente, por ejemplo, estos cargos intermedios, de jefatura intermedias, muchos tenían esta regulación del 22 supervisores, jefatura intermedia, jefes de tienda, que en realidad cumplían un horario, tenían supervisión, y eso normalmente trabajaban además físicamente en un lugar específico. La verdad es que no estaban con un ejercicio como libre de determinar ellos su horario o a qué hora prestaban o no los servicios. Por lo tanto, eso principalmente lo que yo he visto, además, donde las empresas han hecho la transformación, ¿ya? Han cambiado los contratos de trabajo. Donde queda más la duda es con otros tipos de servicios que se prestan, que normalmente se prestan o fuera del lugar de trabajo en la oficina, o son trabajadores que o venden o andan en terreno. Normalmente trabajadores que prestan sus servicios como fuera del lugar de trabajo, ahí es mucho más difícil llegar a este concepto de la supervisión superior inmediata, ¿ya? Entiendo. Uy, esto es un tema que da para hablar largamente. ¿Algún comentario extra, alguna reflexión, consejo a las partes? Porque me tinca que este es un tema que todavía no todas las empresas deben tener del todo resuelto. Sí, yo creo que esto ayuda mucho en dar a conocer, desmenuzar el contenido de la ley. Yo creo que los temas a tener en cuenta es no solamente analizar la ley, analizar los dictámenes, sino que también tener quizás una postura eventualmente crítica desde el punto de vista, pero sustantiva, no desde la guata, por llamarlo de alguna manera, de si me hace sentido o no la postura que asume la Dirección del Trabajo, si las empresas consideran que el elemento locativo o eventualmente el control automatizado implica per se que se destruye la posibilidad de que alguien tenga 22 o no. Entonces, mi recomendación en ese sentido es asesorarse correctamente, recibir información, escuchar, porque hay distintas opiniones, pero escuchar en base a opiniones sentadas, con jurisprudencia, con doctrina, más que allá de me gusta o no me gusta, sino que con fundamento respecto de los alcances de la ley. Y creo que esta instancia en que podamos, personas que nos dedicamos al ámbito del derecho laboral, asesorando, en el caso de la Wendo, más bien a sindicatos, trabajadores, en el caso mío nos toca más a empresas, contrarrestar opiniones, contrarrestar visiones que permitan efectivamente, ojalá, dar más claridad en una ley que yo considero que es un cambio cultural en lo que dice relación con el artículo 22, porque es la forma también en que el trabajador se autopercibe, la forma en que el trabajador, si está en 22, nunca ha mantenido eventualmente un registro de control, no ha sabido marcar tarjeta, y eso, entonces, no solamente hacer un cambio como de un on and off, de cambiar jornada, sino que también, si es que voy a cambiar a trabajadores a jornada, hay todo un proceso de guía respecto de ese grupo de trabajadores, porque es un cambio cultural que están viviendo respecto a la forma de prestación del servicio. Exactamente. Gwendolyn. Bueno, yo creo que primero esto es un tema de derechos
más que incluso a veces percepciones. Hay trabajadores que pueden entender, bueno, no marco jornada, tengo un estatus superior. Más que nada, el marcar jornada tiene que ver con proteger también sus derechos laborales. En eso lo importante es que los trabajadores sepan en qué consiste esta supervisión y que pueden realizar el reclamo en la inspección. O sea, cuando yo digo, mire, la inspección puede fiscalizar de oficio, estoy pensando en el trabajador que no reclama, pero el trabajador que conoce sus derechos puede hacer efectivamente ese reclamo en la inspección y la inspección calificará. A lo mejor está equivocado, a lo mejor no, pero la inspección va a calificar si es que efectivamente la función que él presta está bajo subordinación superior inmediata. Lo que a mí me interesa es que los trabajadores sepan que no porque firman un acuerdo quedan imposibilitados de reclamar o que su condición de trabajo cambió y que porque firmaron ese acuerdo ellos ya no pueden reclamar nada. No quedan amarrados de cierta forma. No quedan amarrados. ¿Ah? Eso yo creo que es lo relevante porque muchas veces la percepción de los trabajadores, lo que uno toma en el día a día es, no, es que mi contrato dice tal cosa, entonces yo no puedo hacer nada más. ¿Ya? Y la verdad es que aquí hay una cosa bien relevante y que lo repiten bastante también los dictámenes, es la primacía de la realidad. En materia laboral prima la realidad más que incluso lo que está escrito en el contrato o en cualquier otro documento. Entiendo. Jorge, Gwendolyn, les quiero agradecer su tiempo y a nuestros oyentes. Si este contenido les pareció útil e interesante, los invito a suscribirse y compartirlo con sus colegas. Y además lo aprovecho de invitarlos a visitar la página www.df.cl para acceder a más contenido de economía, finanzas, negocios y claramente todo lo relacionado a la ley de 40 horas. Muchas gracias. ¿Listo para implementar la ley de las 40 horas? Book te ayuda a adaptarte más fácil. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas desde una misma plataforma. Conoce más en buk.cl.